Bienvenido a la casa del Señor. Vamos a orar. Ore conmigo y digámosle: Señor, gracias por ese privilegio que nos das de ser tus hijos. Tu palabra dice, Señor, mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y te agradecemos, Señor. Por eso el mundo no nos conoce, porque no te conocieron a ti. Pero nosotros queremos mantenernos fieles a ti, Señor, aún en medio de un mundo de contradicción. Queremos ser un pueblo fiel, queremos ser hijos fieles. Pedimos, Señor, que tu palabra nos sea enviada, sea abierta tu palabra, nuestro corazón esté dispuesto a recibirlo para que lleve fruto en nosotros. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos, lo agradecemos. Amén y amén. Pueden sentarse los que están de pie. Le invito que tome su Biblia y usted me acompañe al libro de Deuteronomio, capítulo 34. Y el tema que vamos a hablar es muerte y sepultura de Moisés. Esto lo encontramos nosotros en Deuteronomio capítulo 34, que es donde nos vamos a basar. Pero es importante que nosotros veamos por qué es necesario que hablemos de estas cosas y cómo Moisés, siendo un hombre justo, un hombre siervo de Dios, que dice la Biblia que después de él no se levantó otro como él. Dice la Escritura que después de la muerte de Moisés no se levantó profeta igual a él que hiciera las cosas que Dios le mandó hacer, con tales prodigios y portentos. Primeramente, Moisés. ¿Qué quiere decir Moisés? Su significado es breve. El significado de Moisés es sacado del agua. Viene del hebreo Mashá, y su nombre en hebreo se pronuncia Moshe. Entonces, su significado es sacado de las aguas. Éxodo capítulo 2, verso 10. ¿Quién fue Moisés? Pues fue un hombre que Dios lo mandó con una misión especial. Y fíjese que esta es una de las cosas que nosotros debemos de pensar, de tenernos en el camino, porque Dios nos ha mandado a cada uno con una misión. Todos tenemos una misión que realizar en esta vida. No venimos solo por venir. Y debemos de cuidar nosotros y buscar a Dios y pedirle que nos guarde para que nosotros podamos recibir esa revelación de las cosas que Él desde antemano nos envió a hacer en esta tierra. En el caso de Moisés, Él vino para ser el libertador de un pueblo que había estado esclavo por más de 400 años. Y Moisés era el escogido. Moisés nació de una familia hebrea que eran esclavos, fue puesto en el río Nilo y fue salvado de las aguas. Moisés se le atribuye, según el judaísmo y el cristianismo histórico, se le atribuye la autoría principal de los 5 primeros libros de la Biblia. Esto también se basa en el texto de Éxodo 24:4, cuando dice: y Moisés escribió todas las palabras del Señor. En Deuteronomio capítulo 3, verso 19 dice la Escritura: y escribió Moisés esta ley. Y en cuanto a Jesucristo, él profetizó también diciendo, en Deuteronomio 31:9, Moisés escribió acerca de esta ley y también dijo que se levantaría otro profeta, que ese sí iba a ser más grande que él, que es nuestro Señor Jesucristo. Avancemos un poco más. En la Biblia, los primeros libros son Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esos son los libros que se le atribuyen a Moisés que él escribió. Fíjese que cuando nosotros ahondamos un poco más en esto,
vemos el significado de cada nombre. Por ejemplo, Génesis en hebreo le dicen o se pronuncia Bereshit, que quiere decir en el principio. Se lo pongo aquí para que usted lo pueda ver. El libro de Éxodo, su nombre en hebreo es Shemot, que quiere decir nombres. Levítico, Vayikra, que quiere decir y llamó. Números, Bemidbar, que quiere decir y en el desierto. Y Deuteronomio, que es el libro donde vamos a ver ahora, nos vamos a centrar, quiere decir palabras, Devarim. ¿Por qué es importante que nosotros profundicemos en estas cosas? Porque cuando nosotros vamos al idioma original, donde la Biblia se ha escrito, podemos ahondar y podemos conocer los significados que Dios le dio al hombre por medio de su palabra. Esto me hace pensar, y esto es una opinión muy personal mía, que si Dios escogió que la Biblia, lo que nosotros conocemos como el Antiguo o Viejo Testamento, fuera escrito en hebreo, eso me hace pensar que ese es el idioma que no solamente Dios escogió darle a Israel, sino que es el idioma que posiblemente se habla en el cielo. Posiblemente, no lo sé, es una opinión. De mi parte me gustaría decirle que el español es el idioma oficial del cielo, pero eso no tiene ninguna base. También vemos entonces que Moisés es una figura mesiánica anticipada. Algunos estudiosos judíos y cristianos ven a Moisés como una figura profética del Mesías. ¿Por qué lo ven así? Primero porque él fue salvado de las aguas y vino a ser el libertador de Israel en Egipto. Y Jesús fue bautizado en agua en el río Jordán cuando vino con Juan el Bautista, el último profeta del Antiguo Testamento, y cuando viene el Señor le dice, Juan, bautízame, le dice, Señor, ¿cómo vienes a mí? Tú me deberías de bautizar a mí, en el bautismo del arrepentimiento, y le dice, hazlo porque esto conviene. Y Juan el Bautista lo bautiza en el río Jordán. Mire la humildad de Jesús, su humildad, siendo rey de reyes y señor de señores, se humilló y se hizo siervo. Y aún se bautizó en el bautismo del arrepentimiento. ¿Sabe por quién lo hizo? Por usted y por mí. Ahora, también vemos que en Deuteronomio 18:15 es donde Moisés anuncia que se levantaría un profeta futuro, que sería el más grande de todos. Y ese es Jesucristo. Veamos algo más. Y ahora vamos a la Escritura y vamos a leer. Deuteronomio capítulo 39, verso 1 y verso 2. Dice la Escritura, subió Moisés de los campos de Moab al monte Nebo, a la cumbre de Pisga, que está enfrente de Jericó, y le mostró Jehová toda la tierra de Galaad hasta Dan, todo Neftalí y la tierra de Efraín y de Manasés, toda la tierra de Judá hasta el mar occidental. Qué maravilloso esto que estamos leyendo, porque yo lo analizaba. Primeramente, el monte Nebo es un monte bastante alto, que en el día de hoy se encuentra del lado de lo que ahora se conoce como Jordania. El Señor le manda a Moisés que suba a la cumbre de ese monte y luego comienza a mostrarle el Señor la tierra entera que el pueblo de Israel había de heredar. Al ver eso yo digo, eso es imposible hacer.
Porque si bien vemos ahí, el Señor le muestra con detalle y hasta con nombre la tierra que le iba a pertenecer a Neftalí, la tierra que le iba a pertenecer a Efraín, a Manasés. Le muestra Judá, que es Judea y Samaria, que incluye Jerusalén. Le muestra también el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Y seguramente también le muestra el mar Muerto y le muestra el mar de Galilea. Eso era imposible verlo desde un monte. Y recordemos que dice la Biblia que Moisés tenía 120 años. Y aunque Moisés nunca perdió la vista, dice, nunca se le apagaron sus ojos y nunca perdió su vigor. Vaya si no, si el Señor lo manda a subir un monte y se lo subió hasta la punta del monte, Moisés era un hombre fuerte a sus 120 años. Porque dice la Biblia que iba solo, no iba acompañado. Y cuando esto sucede, el Señor le muestra toda la tierra. Ahora, esto nos hace pensar a nosotros que tuvo que haber sido algo sobrenatural. Tuvo que ser algo realmente que Dios lo hizo, o el Señor le mostró una visión en el monte, o el Señor le aumentó la vista de sus ojos para poder ir a ver cada detalle de la tierra como está descrito en la palabra, o el Señor lo llevó en espíritu, de alguna manera, a ver la tierra prometida. Encontraba yo, porque cuando estudiaba este tema, yo quería y decía, Señor, eso es mi percepción, eso es lo que yo pienso, porque humanamente es imposible que eso suceda. Pero cuando la Biblia dice algo, es cierto. Porque el Señor mismo dijo lo que es imposible para el hombre. ¿Qué dijo? Es posible para Dios. Dios es el Dios de los imposibles. Y encontraba que en el siglo XI, después de Cristo, existió un erudito que se conocía como su nombre Rashi. Y aquí le muestro la ilustración de lo que encontré. Y dice que Rashi fue un excepcional erudito judío francés del siglo XI, también conocido como Rabí Sholmo ben Isaac. Y él era un exégeta judío medieval y comenta que Dios no solo le mostró la tierra físicamente a Moisés, sino que también todo lo que ocurriría allí en un futuro, incluso hasta los tiempos del Señor Jesucristo, mesiánicos. Y esta visión entonces fue más allá de la percepción física normal, fue una experiencia espiritual, profética y reveladora. Cuando yo encontré que este hombre en el siglo XI había dicho esto, y estoy seguro que muchos más lo han dicho, porque nosotros no descubrimos nada, sino nosotros simplemente analizamos, y cuando el Espíritu nos habla, concordamos con lo que el Espíritu ya ha dicho. Eso es la belleza de la palabra de Dios. Que nosotros, el Señor dijo, os enviaré al Consolador, al Espíritu Santo, quien nos guiará ¿a dónde? A toda la verdad, y os recordará las palabras que Jesucristo dijo. O sea que el Espíritu Santo nos va a llevar a todo lo que sea de Dios, a todo lo que dice Dios y le ha puesto Dios su respaldo. Dios nos va a guiar ahí. Por eso es importante que nosotros vivamos en el Espíritu. Cuando vemos la palabra exégeta, para aquellas personas que no saben o quizás no tengan el conocimiento de esa palabra, un exégeta es una persona que interpreta y explica los textos bíblicos, especialmente
los textos sagrados, porque la palabra griega exes quiere decir intérprete, y su labor se llama exégesis, que significa sacar el sentido original del texto. Por eso es importante que estos hombres fueron al texto hebreo y de ahí extraen el significado de las palabras. Por eso a mí me gusta siempre informarme y buscar qué han dicho los eruditos, qué han dicho los expertos en la escritura, qué es lo que ellos han encontrado. Importantísimo. Esto sale porque mientras yo leía el texto yo encontraba que los lugares que el Señor le mostró a Moisés fueron 10 lugares, y eso es muy significativo porque el número 10 en la Biblia también tiene connotaciones simbólicas de plenitud o totalidad, por lo que contar 10 lugares puede ser interpretado como que Moisés vio la totalidad de la tierra prometida. Entonces, mientras yo leía ese pasaje que leímos para basarnos en este tema, yo hice una lista y también busqué para confirmar esta lista. Y aunque yo no digo esto como una doctrina, usted puede comprobarlo si usted lee la Biblia. Y especialmente yo hice esta lista de la Biblia Reina Valera 1960, que es la que utilizamos para leer al principio. Entonces, estos son los 10 lugares que el Señor le mostró a Moisés. Uno fue Galaad hasta Dan. Es la región extensa del noreste hasta el extremo del norte de Israel. Luego le muestra todo Neftalí, luego le muestra la tierra de Efraín, la tierra de Manasés y toda la tierra de Judá hasta el mar occidental, que es el mar Mediterráneo. Luego le muestra el Negev, que es el desierto. Le muestra la llanura o el campo. Le muestra la vega o el valle de Jericó. La ciudad de las palmeras, que también es Jericó, y le muestra Zoar. Y ahí está escrito que es el límite del Mar Muerto. Ahora, ¿por qué 10? ¿Por qué 10 regiones? Porque el número 10 también dijimos que representa la plenitud. Dios le está mostrando a Moisés lo que él iba a conocer, lo que él iba a ver acerca de lo que le había dicho y le prometió a Abraham, Isaac y Jacob que el pueblo heredaría. Como le decía al principio, Dios nos ha mandado con una misión a cada uno. Moisés cumplió su misión. Porque ahí estamos viendo, mis amados hermanos, estamos viendo el final de la misión de Moisés. Dice el libro de Hebreos que Moisés fue siervo en la casa de Dios, pero fue un fiel servidor de Dios. Ahora, yo te pregunto a ti, me pregunto a mí mismo, ¿cómo nosotros estamos sirviendo en la casa de Dios? ¿Estamos siendo siervos fieles a lo que Dios nos ha encomendado hacer? Es una buena pregunta hacernos y analizarla. Veamos también que cuando vemos, y vamos a pasar al verso que sigue, al verso, bueno, aquí trae una ilustración más o menos. Si usted va por esos rumbos y sube al monte Nebo, hay un mirador donde los expertos dicen que si es un día claro se puede divisar mucho de lo que dice la Biblia. Sin embargo, no podría darse detalle de la tierra, no podría darse detalle del mar como lo menciona la Biblia. Porque nuestros ojos, aún científicamente está comprobado, de que si usted tiene una visión 20/20, que es la perfecta, va a poder ver hasta una milla de distancia.
Después de una mía ya no se distingue. Y Moisés dice que sus ojos nunca se apagaron, pero era imposible que él viera todos esos detalles. El Señor tuvo que intervenir de una forma sobrenatural para mostrarle a Moisés la plenitud de sus promesas. Y el verso que vamos a ver, que sigue después de este, lo encontramos en Deuteronomio capítulo 34, verso 5 y verso 6, que dice la Biblia, y murió allí Moisés, siervo de Jehová, en la tierra de Moab, conforme a lo dicho o al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, enfrente de Bet-peor, y ninguno conoce el lugar de su sepultura hasta el día de hoy. Ahora yo me pregunto, ¿por qué el Señor no dejó que hubiera un funeral para Moisés? No, el Señor dijo, sube al monte Nebo, te voy a mostrar la tierra que el pueblo de Israel ha de heredar, pero tú no vas a entrar. Tú vas a morir en el monte, y la Biblia dice que el Señor mismo lo sepultó. Dice conforme a lo dicho de Jehová, al dicho de Jehová, y lo enterró en el valle, en la tierra de Moab, frente a Bet-peor. Y ninguno conoce el lugar de su sepultura. Pongamos atención a esa palabra Bet-peor, porque no es una casualidad. Bet-peor era un lugar pagano. Bet-peor era un lugar donde adoraban a Baal peor. Y ahí fue también donde salieron las mujeres que Balaán le dijo a Balac que enviara al campamento de Israel para que los incitaran a fornicar con ellas, pero fue en un culto a Baal peor, o sea, entró la idolatría. Entonces veamos que todo lo que es inmoralidad sexual está ligada a idolatría. Y no es una casualidad que el Señor haya designado el valle de Moab para que Moisés fuera sepultado, dice, frente a este sitio llamado Bet-peor. Ahora, ¿por qué el Señor permite eso? Bueno, Dios primero elige ese lugar por una razón. La primera es para evitar la idolatría. Siendo Moisés un hombre fiel a Dios, siendo Moisés un hombre que dedicó su vida a Dios, el Señor lo sepulta enfrente de esa ciudad como para poner un estandarte al pueblo de Israel y decirles, porque ellos se prostituyeron tras la idolatría con las hijas de Moab. Entonces el Señor está poniendo como un parámetro diciéndole al pueblo, mira, mi siervo Moisés, fiel, fue enterrado aquí para que no ustedes cayeran en idolatría, para acordarles a ustedes acerca del peligro de la idolatría. También el Señor muestra la humildad y la humanidad de Moisés. ¿Qué dice la Biblia que era Moisés? Era el hombre más humilde de toda la tierra. Manso y humilde de toda la tierra. Sin embargo, él estaba tratando con un pueblo que lo provocó a ira muchas veces. Y aquí viene a donde Moisés, en un momento de ira, en un momento de desesperación, él falla. Por eso bien nos dice el apóstol Pablo, ¿verdad? Y la Escritura, airaos, pero ¿qué dice? Pero no pequéis.
O sea que si el hermano o la hermana, tu familiar, tu padre, tu madre, tu hermano, tu prójimo, te provoca a ira, el Señor dice, está bien, aírate. Pero ten cuidado, no pecar. Porque eso nos puede llevar a consecuencias bien graves. Y yo se lo voy a mostrar con la palabra más adelante. El Señor sepulta a Moisés enfrente de Bet Peor para contrastar la fidelidad de Moisés con los pecados del pueblo de Israel que iban a cometer o habían cometido ya. También revela un acto íntimo y único del honor divino. Y eso me sorprendió muchísimo. Muchas veces los siervos de Dios mueren sin honor. Y no es la excepción. Moisés no fue la excepción. Moisés, después de ser un gran libertador, un gran líder, que no hubo profeta como él después de él, ni antes, no murió con honores. Porque el Señor quería evitar la idolatría. Y la Biblia dice que el Señor mismo lo sepultó. El honor de Moisés, ¿sabe cuál fue? ¿Y qué honor? Que en la Biblia no leo que a nadie le haya pasado eso. Bajó Dios mismo y lo sepultó Dios. Qué honor más grande. No tuvo honores del pueblo de Israel, no tuvo honores militares, no tuvo honores de la corte, no. Pero tuvo el honor que el Todopoderoso lo sepultó. Y hay una frase en hebreo que dice, Ba-yikbor oto, que eso quiere decir literalmente, y él lo sepultó. Se lo muestro aquí, aunque le quería mostrar también este verso, pero vamos a regresar ahí. Aquí está, mire. Esa frase que vemos en la pantalla, esa frase Ba-yikbor oto, quiere decir que Dios mismo bajó y lo sepultó. Literalmente el Señor lo honró. Pero ahí vemos nosotros que Dios es un Dios justo. Me llamó mucho la atención lo que decía Jonathan al principio de este servicio, y hablaba él de la justicia. Que Dios es bueno y justo. Y cuando alguien no actúa bien, ¿qué hace el Señor? Lo corrige. Porque Él es justo. Y aquí el Señor viene y en su amor y su misericordia y su bondad que Él tiene, Él corrige. Pero también como corrige, es misericordioso. Dice que no nos paga conforme a nuestras obras, sino que nos paga conforme a las múltiples de sus misericordias. Y yo pensaba, si Moisés fue el hombre más manso y humilde de la tierra en su tiempo, fue un siervo fiel en la casa de Dios, fue un hombre y un profeta que no se levantó otro igual que él. Después de él dice la Biblia que hablaba cara a cara con Dios. No hubo otro profeta que hablara cara a cara con Dios, pero sí Moisés. Y tuvo el honor de ser sepultado por el Señor. También dice la Biblia que tuvo este honor, mire. Este era el verso que le quería mostrar. Era Moisés de edad de 120 años cuando murió. Sus ojos nunca se oscurecieron ni perdió su vigor. Yo me imagino a Moisés subiendo al monte Nebo. Cuando usted tenga oportunidad, vaya a subir al monte Nebo y después me viene a contar cómo es la subida. Y sin ayuda.
Porque Dios le dijo, vas a ir solo. Y subió aquel monte. Porque el Señor lo había bendecido de tal forma a este varón, en su fidelidad y en el servicio que le había dado, que nunca perdió su vigor. Qué hermoso eso, ¿no? ¿Cuántos le piden al Señor eso? Yo le pido a Dios eso. Que hasta el último día que Él quiera que yo esté aquí, esté de pie. Como Moisés, un hombre bendecido. Y vea esto. Entonces, aquí lo que nosotros podemos ver claramente es que Moisés fue sepultado por Dios. Vamos a ir aquí. Moisés fue sepultado por Dios mismo. Fue sepultado personalmente por el Señor sin monumentos, porque nadie sabe a dónde fue enterrado. Hasta el día de hoy buscaba yo y no encontré. Han dicho algunos, hemos encontrado el sitio donde Moisés fue enterrado y no se sabe en realidad, son suposiciones. Si la Biblia lo dice muy claramente, el Señor lo enterró en un lugar para que nadie supiera. Y es más, si Moisés es uno de los dos testigos que han de venir, pues ya no está ahí tampoco. Si él es uno de los dos testigos, ya el Señor lo levantó y lo tiene preparado en algún lugar. Si es el uno. Y si no fuera, de todas maneras, no lo van a hallar. No lo van a encontrar. Porque el Señor evitó la idolatría. Este fue un honor divino para Moisés. Y nosotros debemos de buscar, hermanos, siempre el darle la gloria a Dios. ¿Sabe cuál es uno de los problemas del hombre? Es que el hombre siempre le quita a Dios la gloria y ahí se meten problemas. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Dios honra a los que le honran, eso es aparte. Pero la gloria es de Dios. Cuando a usted el Señor lo use para hacer algo, y algo que sea portentoso, poderoso, maravilloso, y venga alguien a adularlo, le diga, hermano, mire que esto, tenga cuidado. Dígale mejor, ¿sabe qué? Glorifique a Dios, la gloria es de Dios. Yo solamente soy un siervo, y como dijo el apóstol Pablo, y después de haberlo hecho todo, siervo inútil soy. Eso es todo lo que somos. Pero la gloria se le tiene que dar al Señor en todo, para que nos vaya bien. Mira lo que dice este pasaje en Deuteronomio capítulo 32, 48. Y habló Jehová a Moisés aquel mismo día diciendo, sube a este monte de Abarim, al monte Nebo, situado en la tierra de Moab, que está frente a Jericó, y mira la tierra de Canaán, que yo doy por heredad a los hijos de Israel. La lectura sigue y dice, y muere en el monte al cual subes, y sé unido a tu pueblo, así como murió Aarón tu hermano en el monte Hor. Y fue unido a su pueblo. Vea lo que dice a continuación. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba de Cades, en el desierto de Sim, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Verás por tanto delante de ti la tierra, mas no entrarás allá, a la tierra que doy a los hijos de Israel. Pero si Moisés había sido un hombre excepcional, si Moisés había sido fiel en la casa,
Si Moisés había levantado la vara para que se abriera el mar rojo. Si Moisés hablaba cara a cara con Dios. Si Moisés subió al monte 40 días y ahí le mostró el Señor cómo debía de hacerse el tabernáculo. Si ahí le mostró y le dio el Señor a Moisés las tablas de la ley. Y si Moisés, cuando bajaba del monte de hablar con Dios, dice que se ponía un velo en su cabeza porque brillaba. Porque la gloria de Dios reflejaba en el rostro de Moisés. ¿Cómo es posible entonces que Moisés no iba a entrar a la tierra? Volvemos a lo mismo. Y aquí es el punto donde le iba a decir, cuidado con la ira. Moisés era un hombre humilde, era un hombre manso. Pero según la Escritura, Moisés era un hombre que había sido iracundo. ¿Recuerda aquel pasaje cuando Moisés vio que un egipcio golpeaba a uno de los esclavos israelitas? ¿Qué hizo Moisés? Se enojó y se airó tanto que mató al egipcio. Y luego que descubrieron que él lo había matado, ¿qué fue la consecuencia? Al exilio, pues. Después de ser el príncipe, uno de los príncipes de Egipto, tuvo que salir al exilio. Y ahí el Señor lo trató en el desierto por 40 años. Y a los 40 años, después que había moldeado su carácter, ya no era ese hombre iracundo, se había convertido en un hombre manso. Dios lo llama a que vaya a liberar a Israel. Pero tengamos cuidado. Por eso la Biblia nos habla muy claramente. Y nos dice que tengamos cuidado de nosotros mismos, le dice el apóstol Pablo a Timoteo. A mí me llama la atención que una de las advertencias que Pablo le da a Timoteo no es, mira Timoteo, cuídate del diablo. Le dice Timoteo, cuídate de ti mismo. Quiere decir que el enemigo más grande que tenemos está dentro. Es el hombre viejo. Porque nosotros hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva criatura en nosotros, pero estamos batallando contra el hombre viejo. Y Moisés estaba batallando. En una ocasión el pueblo casi lo apedrea. Es que eran tremendos también. Y Moisés, siendo el hombre más humilde, le dice, Señor, mira, ya casi me matan a pedradas. Y le dice el Señor, ve y golpea la roca. Instrucción. Vino Moisés con Aarón, los dos, y Moisés golpea la roca y la roca comienza a dar agua, porque lo iban a apedrear el pueblo, porque le decían, nos sacaste al desierto para que nos muramos de sed, para matarnos de sed, para eso nos sacaste. Y el Señor en su fidelidad le dice, golpea la roca, y la roca que era Cristo, dice el apóstol Pablo en una de las cartas de Corintios, dio agua para todo el pueblo y se saciaron, quitaron su sed. Pero se dio la segunda oportunidad. Y vea, en la segunda oportunidad es lo que acabamos de leer aquí. Por cuanto pecasteis contra mí en medio de los hijos de Israel, en las aguas de Meriba, de Cades, en el desierto de Sin, porque no me santificasteis en medio de los hijos de Israel. Fíjense que el problema de Moisés no fue robarle la gloria a Dios. El problema que tuvo Moisés fue un problema de ira y un problema de no glorificar a Dios, honrar a Dios delante del pueblo. Porque otra vez el pueblo vino y le dijo, mira, nos quieres matar de sed en el desierto. Y ya lo iban a apedrear de nuevo. Y Moisés clama al Señor. Moisés ya estaba airado. Ya Moisés estaba cansado de situaciones. Y Dios le habla y le dice, Moisés y Aarón, háblale a la roca
Pero Moisés, en su ira, en su frustración que tenía con el pueblo, agarró la vara de él y golpeó la roca. ¿Qué le dijo Dios? Háblale. Pero claro, como la primera vez le dijo golpea, hizo caso. La segunda vez, en la frustración, golpeó la roca. ¿Y sabe qué? La roca representa a Cristo. El Señor Jesucristo, está escrito que una vez moriría por nuestros pecados. Una vez iba a ser vituperado. Una vez iba a ser golpeado. Una vez le iban a pegar con varas en su cabeza, le iban a insertar las espinas y le iban a decir, si eres profeta, ¿quién te golpeó? Pero no 2 veces. Por eso en la segunda vez le dijo el Señor, como una figura mesiánica, háblale. Y el apóstol Pablo dice claramente que cuando esa roca que seguía al pueblo a donde iba era Cristo. Y Moisés en su ira golpea, el Señor le dice luego, por cuanto pecasteis. A mí esa palabra me causó bastante que pensar. Y le voy a explicar por qué. Porque si nosotros analizamos, déjeme buscar el verso para ponérselo, ahí está. Si nosotros analizamos, si Moisés había sido un hombre como la Biblia lo describe, y nosotros no somos, pero lamentablemente muchas veces ni la mitad de lo que Moisés fue. Moisés fue un hombre santo, dice. Moisés fue un hombre obediente a Dios. Moisés fue un hombre que honró a Dios en todo. Moisés fue un hombre que intercedió por Israel. Cuando el Señor le dijo, quítate a un lado, voy a deshacer a este pueblo y te voy a dar uno nuevo. Y Moisés se puso enfrente y le dijo, no, Señor. ¿Qué van a decir de ti? Le dijo, si van a decir que lo sacaste de Egipto y no pudiste con ellos. Se puso a razonar con Dios y le dijo, no. Aquí, o sea, yo me pongo enfrente, Señor, si los vas a deshacerlos, el primero voy a ser yo. Y sabe, eso le agradó a Dios. Un hombre así, un hombre que dejó su vida, prefirió, dice la Escritura, los vituperios de Cristo que ser llamado hijo de la hija de Faraón. Muchos eruditos dicen que el siguiente Faraón hubiera podido ser Moisés. Pero él menospreció la grandeza del palacio por los vituperios de Cristo. Porque él era una figura mesiánica de Cristo. Si siendo un hombre así, en un momento de ira, peca contra el Señor. Y luego el Señor ahí muestra su amor y su bondad. La muestra porque entonces lo lleva al monte Nebo, le muestra las 10 regiones que iba a heredar el pueblo de Israel, que le dijo que le prometía a Abraham, Isaac y a Jacob. Pero ¿sabes qué, Moisés? Te la voy a mostrar. Es más, te voy a mostrar qué es lo que va a pasar. Pero ¿sabes? No vas a entrar. Qué duro ha de haber sido para Moisés. Después de 40 años estar lidiando con un pueblo, viendo las maravillas de Dios, obedeciendo a Dios en todo, y por causa de esta falta no entrar. ¿Sabe qué nos dice eso a nosotros? Al menos yo así lo veo. Lo primero que nos dice la Escritura es, Dios es justo. ¿Cuántos pueden decir, Dios es justo? Pero también es misericordioso.
Lo llevó a ver la tierra, le dijo Moisés, no te puedo dejar entrar, pero te la voy a mostrar. Y aunque Moisés no entra en la tierra, Dios le permite verla desde el monte Nebo. ¿Sabe qué nos muestra eso, mis amados? Nos muestra el equilibrio. ¿Sabe? El equilibrio entre la justicia divina de Dios y la compasión. Eso nos muestra que Dios tiene razón en lo que dice y en lo que hace. Pero a pesar que Él es justo, tiene compasión. Se compadece como el padre se compadece de sus hijos. Cuando un padre o una madre corrigen al hijo, cuando un padre agarra, como dice la Biblia, corrígelo con la vara. Y eso no es abuso. Claro, hay gente que abusa. Pero si se le dan 2 varazos bien puestos a un niño, en las partes donde se las tiene que dar, y le dice por qué lo está corrigiendo, le hace un bien. Le hace un bien. Lo está corrigiendo. Más le duele al padre que al niño. Pero era necesario. Entonces Dios sabe impartir justicia divina, pero es compasivo. Eso es lo que el Señor nos muestra en su palabra. Que nosotros vengamos a Él y que le pidamos que nos ayude a vivir en su voluntad. Un día, Moisés fue joven, fue adulto, sirvió a Dios, pero un día se tuvo que presentar delante de Dios después de que Él parte de este mundo. Hermanos, veamos nuestros días, cómo los vivimos. Prediquemos a Cristo, amemos al Señor y amemos a nuestros hermanos. Perdonémonos nuestras ofensas y vivamos en armonía, en paz, porque esa es la voluntad de Dios. Y pidámosle al Señor juntos que Él es justo, que Él es bueno, que es misericordioso, que aunque imparta su justicia divina, nos muestre su compasión. Amén. Oramos y le damos gracias al Señor por su grande amor y su misericordia. Y le pido en este momento, en el nombre de Jesús, que usted y yo vengamos delante de la presencia de Dios y le digamos: Señor, tú que estás aquí, en este lugar, tú que estás, Señor, presente en nuestro corazón y en nuestras vidas, gracias por este momento. Te pido que tomes este momento para darle gracias primeramente. Dale gracias. Dile: Señor, gracias por mi vida. Gracias, Señor, porque puedo venir delante de ti en esta hora. Gracias porque tengo a mi disposición tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, porque te acordaste de nosotros. Y porque te acordaste de nosotros, hoy estamos oyendo esta palabra que ha sido expuesta, Señor. Es tuya. Y nos estás llamando, Señor, al arrepentimiento. Nos estás llamando a caminar delante de ti para que te honremos, para que te busquemos, para que te conozcamos. Señor, perdona nuestras faltas, perdona nuestras ofensas. Y en este día, Señor, ayúdanos a reconocer tu misericordia y reconocer esa paz
que sobrepasa todo entendimiento nos sea impartida. En el nombre de Jesús, te invito que le hables al Señor en tu corazón. Si el Espíritu Santo te ha dicho algo esta tarde, en esta palabra que se ha impartido, tú correspondas y yo también correspondamos a la palabra de Dios que se nos ha dicho. Y que tenemos nosotros acceso al trono de la gracia por medio de la sangre de Cristo, para venir delante del Padre y poner nuestras peticiones y nuestras necesidades. Señor, en esta hora yo vengo delante de ti para pedirte por este pueblo, para pedirte por mis hermanos que estamos aquí, la Iglesia Jesús el Buen Pastor, para los hermanos que nos están viendo en diferentes ciudades y lugares. Ten misericordia, Señor. Ayúdanos a absorber tu palabra, a guardar tu palabra en nuestro corazón para no pecar contra ti, dijo el salmista David. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar, Señor, en contra de ti. Ayúdanos, Señor, para que podamos nosotros caminar en el temor de Dios y en la obediencia, en el nombre de Jesús. Líbranos del mal, líbranos del enemigo, líbranos de todo plan. Toda arma forjada no prosperará en contra nuestra. Toda lengua que se levante en calumnia contra nosotros, tu pueblo, será cortada, y toda maldición que se lance en contra de nosotros será devuelta donde vino. Pero tú tornarás las maldiciones en bendiciones. Solamente permítenos ser hijos agradecidos y ser hijos obedientes. Que aprendamos de lo que está escrito, porque lo que está escrito quedó escrito para nosotros, para que no nos pase las mismas cosas que muchos tuvieron que vivir. Como dice el apóstol Pablo, todos cruzaron el mar Rojo y fueron bautizados bajo la nube. Todos bebieron en el desierto del agua de la roca que les seguía, que era Cristo. Pero no todos agradaron a Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. La mayoría de ellos, y solo los jóvenes, entraron a la tierra prometida. Señor, eso quedó escrito como ejemplo para nosotros, que no nos pase lo mismo. Ten misericordia y ayúdanos en el nombre de Jesús. Lo pedimos, lo suplicamos, lo pedimos con todo nuestro corazón. Ayuda a mis hermanos aquí presentes y ayuda, Señor, a mis hermanos que nos ven en diferentes lugares. Toca los corazones para que se conviertan a ti, los que no te han recibido como Salvador personal, y que vengan a ti por convicción del Espíritu. El Espíritu Santo es el que convence de pecado. Nosotros únicamente podemos dar la palabra. El Espíritu Santo es el que convence. Gracias. En el nombre de Jesús te agradecemos, Señor. Levanta tus manos y dale gracias a Dios. Dale gracias. Dale gracias. Dile gracias, Señor. Dale gracias al que vive por los siglos de los siglos, al único Dios verdadero y al Santo de Israel. Gracias, Señor. Gracias por tu amor y tu bondad con el cual, Señor, nos has amado y nos has bendecido. En el nombre de Jesús, gracias. Dale gracias. No te canses de darle gracias. Gracias, Señor. Amén y amén.
Que el Señor te bendiga, pueblo de Dios, que el Señor haga resplandecer su hermoso rostro sobre ti y que podamos guardar esta palabra en el corazón y podamos bendecir al Señor para que en todo nos vaya bien. Muchas bendiciones, amados hermanos, que Dios los bendiga. Quedamos despedidos en esta hora. Amén.